Hola, les damos la bienvenida a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Durante este fin de semana se registraron algunos hechos de violencia y accidentes de tránsito que pusieron en alerta a las autoridades de la isla. Estos fueron algunos acontecimientos que se registraron en las vías de Aruba. El domingo en horas de la madrugada en el área de Norte, la patrulla de esa zona se encontró con un auto que estaba al límite del mar. El conductor se encontraba en un alto estado de ebriedad y al parecer se quedó dormido al volante, lo que produjo que entrara a la zona de la playa. Al momento de hacer la investigación, las autoridades constataron que en el auto había cocaína y marihuana, así que tanto el hombre como el auto quedaron tomados como investigación. En otro hecho, a las afueras del bar Café Capri, conocido por tener este tipo de problemas, se presentó un hecho lamentable en donde un hombre estaba herido a causa de un golpe que le propinó su propio amigo. Al parecer, este en un principio trató de remediar una discusión, pero empezaron a discutir a tal punto que se fueron a los puños. La víctima recobró un golpe tan fuerte que quedó tirado en el suelo y esto le produjo una herida más grande en su cabeza. El Departamento Técnico de la Policía y Recherche se presentaron en el lugar junto a la ambulancia para atender con la investigación. Otro accidente se presentó el domingo en la mañana en la vía que conduce a Sasaki. Allí un Hyundai no frenó a tiempo y chocó por la parte de atrás a un Chevrolet. El accidente involucró a otro auto, un pick-up el cual tenía en su parte trasera algunos kayak en el tráiler. Algunos ocupantes de los vehículos quedaron levemente heridos, pero se solicitó la ayuda de la ambulancia para trasladar a todos los heridos al hospital, de los cuales 2 fueron un poco más de gravedad. El sábado en horas de la mañana sucedió un accidente en el camino que conduce a Quibaima, doblando hacia San Nicolás. Allí se informó que se generó un accidente con personas heridas. A la llegada del cuerpo policial se encontraron con un tercel que se había estrellado frente a otro que tenía un miembro de seguridad en su interior. Quien generó el accidente se fugó del lugar, dejando esta desgracia atrás. Y hablando de hechos que se presentaron este fin de semana, no podíamos dejar pasar todos los pormenores que se registraron en Fakel, varias detenciones, las cuales generaron casi 16.000 florines en multa, personas alcoholizadas, con posesión de drogas, haciendo problemas y mucho más, dejó el inicio del carnaval número 61. El cuerpo policial notificó que durante este año se redoblaron las detenciones en comparación con el año anterior. Durante este fin de semana se dio inicio al primer evento del carnaval, Fakel, el cual contó con detenciones, peleas y algunos incidentes que opacaron la fiesta carnavalesca. La policía desde temprano subió a las calles con más de 130 miembros para poder mantener el orden público en esta actividad. Un evento donde tanto jóvenes como adultos participaron, pero el primer causante de todos los inconvenientes fue el abuso del alcohol. Este año la cantidad de detenciones fue de 27. La primera se registró a las 9 de la noche y así, una tras otra, se llevaron a cabo hasta el final de Fakel. Estas detenciones fueron por diversos motivos tales como abuso del alcohol, detención por peleas, posesión de drogas, no seguir las órdenes de la policía, maltrato y obstaculización del trabajo de los uniformados. En la estación de la policía de playa, los agentes estaban con mucho trabajo debido a todas las detenciones. Obviamente, ellos sabían que este tipo de desórdenes sociales se iban a presentar, por lo que estaban bien preparado todo su equipo para atender con los detenidos en el primer evento del carnaval. Allí en Fakel 2015 se generó un buen ambiente, pero sí muchas personas ebrias y obvio esto trajo consigo diferentes problemas. Comparado con el año anterior, este se redobló en detenciones. De acuerdo con las cifras oficiales, se detuvieron a 27 sospechosos durante Fakel, de los cuales oscilaban en un margen de edad de 17 a 62 años. Ninguno de estos detenidos estaba dentro de la parada, sino a los lados o entraban a causar problemas.
La multa más baja fue de 300 florines, mientras que la más alta fue de 2.300 florines. Ellos debieron pagar de inmediato, fuese en efectivo o con tarjeta. De las detenciones, el cuerpo policial contó un total de 15.450 florines en multas durante el primer evento del carnaval. Un 20% de los conductores en Aruba ya pagaron el número de su auto. 2 meses después de que se conociera el cambio de placa para el año 2015, ya muchos han hecho su pago de impuesto para recibir el nuevo color de su placa, pero aún existe el 80% de los conductores que no ha realizado el cambio y cabe resaltar que después la congestión en el departamento de impuesto para realizar este pago es mucho mayor, así que no se deje coger la noche y realice su cambio a tiempo. Casi 2 meses después que el Departamento de Impuesto de Aruba empezara a aceptar los pagos para el número del auto del 2015, el 20% de nuestra comunidad inició a pagar sus números. La cifra exacta no está disponible, pero lo que sí es satisfactorio es la gran cantidad de personas que pagaron su número completo para el año 2014, que fue un 97%. Esto significa que solamente 3% no ha hecho aún su pago completo para el año 2014. Lo que también hace la diferencia es el hecho que ahora hay un punto de control extra para poder recibir las placas de los números. Una vez que la persona paga su número, tiene que acudir a una oficina extra donde se controla solamente el seguro del auto. Si esto corresponde, ellos recibirán una firma de aprobación y podrán seguir para buscar sus números. Los que no cumplan con esta parte serán enviados de nuevo a sus seguros para cumplir con esto antes de volver a hacer la fila. Esto seguramente aliviará la aglomeración innecesaria en las oficinas para reclamar su número. Cabe resaltar que solo el 20% de los conductores ha realizado el pago de sus números de auto y aún un 80% lo no han hecho. Pues bien, para evitar aún más las largas filas o la espera en el departamento de impuesto, pueden hacer el cambio de su placa a tiempo. Iniciamos nuestro recorrido internacional. Más de 3 millones de personas salieron este domingo a las calles de París en repudio a los ataques que mataron a 17 personas en esta semana, conocida como una Semana Negra para Francia, en la mayor manifestación celebrada en la capital desde la liberación de París durante la Segunda Guerra Mundial. En este hecho, muchos líderes mundiales de diferentes países se unieron bajo una sola voz para repudiar los atentados yihadistas esta semana en París. Una marea humana de más de 3 millones de personas inundó este domingo las calles de Francia, en repudio a los atentados islamistas que dejaron 17 muertos esta semana. En París, el presidente francés François Hollande desfiló arropado por líderes de 44 países, en una comitiva encabezada por allegados y familiares de las víctimas. Tan solo en la capital participaron en la marcha más de 1 millón de personas que partieron de la Plaza de la República. Desde los 4 puntos cardinales de la capital, miles trataron de unirse a la protesta. Metros y bulevares quedaron bloqueados por la multitud. En la manifestación participaron representantes de grupos religiosos judíos y musulmanes, así como directivos de medios internacionales. Estamos todos unidos, estamos todos juntos a la hora de enfrentar esta barbarie. Estamos todos afectados, aterrorizados, tristes y al mismo tiempo condenamos estos actos. También pedimos no confundir a los musulmanes con estos bárbaros. El Islam de Francia está con los valores de la República y el respeto a la vida humana. Reportar noticias requiere coraje y solo en momentos como este nos damos cuenta que reportar las noticias no es solo una conveniencia, una comodidad, un consuelo en una democracia suave. Es también un acto de coraje, un acto de voluntad y es el mensaje que queremos dar hoy. La manifestación es considerada como la mayor organizada en la capital francesa desde la liberación de París en la Segunda Guerra Mundial. Según las autoridades, unos 5.500 policías y militares fueron desplegados para garantizar la seguridad. Hoy 12 de enero se conmemora el 5º año del terremoto que azotó Haití, dejando a su paso más de 200.000 fallecidos y millones de personas tuvieron que buscar refugio en albergues. 5 años después, aún casi 80.000 haitianos siguen sin hogar y este lugar aún no se ha podido recomponer después de esta tragedia.
Cerca de 80.000 personas siguen viviendo en 105 campamentos de desplazados 5 años después del devastador terremoto de Haití, que dejó más de 200.000 fallecidos y 300.000 heridos, afectando a otros 2 millones de haitianos de los 1.5 millón que vieron obligados a desplazarse. El seísmo de 7.3 ocurrió el pasado 12 de enero del 2010 y obligó a poner en marcha una de las mayores operaciones humanitarias en la historia. Sin embargo, un lustro después, un total de 79.397 personas aún residen en 105 campamentos para desplazados ubicados en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, según los últimos datos proporcionados por la Organización Internacional para las Migraciones. Hoy se cumple el 5º aniversario del devastador terremoto que sacudió a Haití y que agravó aún más la crítica situación de ese país, llenando de luto a una buena parte de su población y afectando al resto de manera medular. A 5 años de un terremoto devastador, Haití no ha logrado recuperarse. Miles de personas aún no tienen casa y viven en la pobreza en medio de una crisis política que agrega incertidumbre a su realidad. El terremoto del 12 de enero del 2010 de 7.3 grados dejó muchísimos muertos y en la actualidad cerca de 85.000 personas aún no tienen casa y 25.000 familias viven en condiciones precarias y miles fueron expulsados a la fuerza de los refugios, según un balance de Amnistía Internacional. Hace 5 años, los ojos del mundo entero miraron a Haití tras el terremoto devastador que destruyó tantas vidas y dejó a cerca de 2 millones de personas sin casa. Lamentablemente, desde entonces, el interés del mundo disminuyó al tiempo que decenas de miles de personas aún no tienen recursos ni domicilio. En Cusco y Arequipa, ciudades peruanas, se tiñeron de sangre tras registrarse 2 violentos accidentes de tránsito. Más de 30 personas perdieron la vida. 2 trágicos accidentes ocurridos en Cusco y Arequipa dejaron un total de 31 fallecidos y 74 personas heridas. El primer accidente ocurrió en el sector de Guayataire, distrito de San Pablo, provincia de Canchis, en Cusco. En este lugar fallecieron 25 pasajeros y otras 44 quedaron heridas. El bus, conducido por Jorge Jarita Paco, se volcó por lo angosto de la vía. Rodó por más de 150 metros, expulsando a los pasajeros por todo su recorrido. El chofer logró salvarse saltando de la unidad. Las autoridades señalaron que el vehículo no estaba autorizado para transitar por esta vía. Freno se ha vaciado, nos ha dicho el chofer, freno se ha vaciado diciendo. Hemos gritado y el carro no ha podido dominar. Hemos ido largo y ha corrido. No nos recordamos algo. Hemos chocado, creo, una roca y eso nos ha llevado adentro. Ahí nos hemos volteado y no nos recordamos cómo habremos estado. Hasta el lugar se dirigieron efectivos de la comisaría de Sicuani, quienes tuvieron dificultad para rescatar a los heridos por lo agreste de la zona. Incluso ellos también acabaron heridos por las caídas. Casi todos los heridos fueron evacuados al hospital Alfredo Cayo Rodríguez de Sicuani, provocando el colapso del establecimiento. Algunos heridos tuvieron que ser llevados a salud y las postas médicas de la zona. Los fallecidos aún permanecen como NN en la morgue de Sicuani. El otro accidente se registró en la vía de penetración Ocoña-Secocha, en el sector del Alto del anexo Santa Rita, distrito de Ocoña, provincia de Camaná, en Arequipa. El bus de la empresa Lomas del Sur se despistó y rodó por casi 300 metros de un barranco. 6 pasajeros perdieron la vida, mientras que más de 30 heridos fueron evacuados hasta el hospital de apoyo de Camaná, haciéndolo colapsar. La mayoría de los pasajeros eran obreros de labores mineras.